Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Cordiales saludos y muy bienvenidos a El Rollo del Libro, su programa de estudio bíblico por radio. Mi nombre es Carlos Santizo y me da mucho gusto que nos esté acompañando en esta edición. Hoy tendremos un programa inédito, porque será un capítulo muy corto. Y precisamente porque es corto, vamos a ir muy despacio, no vamos a correr. Normalmente corremos un poquito porque queremos completar todo el estudio en estos 60 minutos que tenemos. Así que le voy a invitar a usted a que participe con nosotros porque vamos a detenernos, a mirar de cerca, a desdoblar el texto como quien dobla ese pergamino antiguo con cuidado para no perder ni una letra, ni una coma. Y usted que solo nos ha estado escuchando en ediciones anteriores, le hago esa invitación. Vaya por su Biblia. Sí, ahora hágalo. Párese un momento, busque un lápiz, busque papel o abra su aplicación de notas de su teléfono, porque hoy no solo va a escuchar un estudio, sino va a participar con nosotros haciendo el bosquejo, participando con nosotros. Piensen en esto. En la antigüedad los escribas copiaban las escrituras letra por letra. Cada palabra era un acto de devoción. Hoy, usted y yo tenemos la oportunidad de ser escribas de nuestro propio entendimiento, de escribir, de subrayar, de conectar ideas, de hacer de este capítulo que vamos a estudiar algo que deje una huella profunda. Pierda el miedo, pierda la comodidad. El buscar a Dios requiere dejar la comodidad. Así que abra su Biblia y cuando esté listo y cuando tenga su lápiz en la mano y su corazón atento, comenzaremos a desenrollar juntos el rollo del libro. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. Antes de abrir el texto de hoy, vamos a hacer un repaso rápido de lo que aprendimos en la edición anterior. Porque acá en el rollo del libro no dejamos los capítulos atrás como quien pasa páginas sin mirar, sino los guardamos, los conectamos y dejamos que la palabra se acumule como esas capas de historia que nos van a iluminar una tras otra. En la edición anterior vimos en el primer libro de Reyes, capítulo 4, los 34 versículos. Encontramos ahí un solo enfoque, la sabiduría y la prosperidad del reino de Salomón. Y estos 34 versos comienzan los primeros 18 mostrándonos cómo Salomón empezó a organizar su gobierno. Vaya que es importante en nuestros tiempos que los gobiernos se organicen. Pues Salomón en los primeros 18 versos nos muestra. Luego, los siguientes 9 versículos del 20 al 28 vimos cómo esa prosperidad y paz trajo Salomón con la sabiduría que Dios le había dado. Y finalmente termina el capítulo número 4 con los últimos 6 versos, del 29 al final, donde Salomón era una persona que estaba siendo admirada por la sabiduría
extraordinaria que Dios le había dado. Al final concluimos con lo siguiente: un reino en orden refleja un corazón gobernado por Dios. Salomón le había entregado su vida a Dios, por eso que le había pedido sabiduría. Ese corazón en este contexto estaba gobernado por Dios. Por eso podemos observar el reflejo de un gobierno próspero, organizado y en paz. Eso fue lo que observamos en el punto anterior. Hoy continuamos exactamente donde nos quedamos. Tenemos un capítulo corto, así que repetimos, no vamos a correr, sino vamos a ir despacio con el objetivo de animar a aquellos que todavía solo escuchan el programa, que participe con nosotros intentando llevar la secuencia del bosquejo que vamos a elaborar. Así que vamos a comenzar nuestro primer segmento del programa. Presentamos ahora el segmento número 1. Ya tenemos nuestras Biblias abiertas, ya tenemos nuestra atención puesta en la Biblia. Ábrala, por favor. Y hoy vamos a hacer algo bien fundamental, porque en el rollo del libro nunca saltamos algo que es bien importante: la lectura. ¿Cuántas veces abrimos la Biblia ya pensando que vamos a predicar o que vamos a enseñar o qué versículo vamos a publicar en las redes y dejamos de oír lo que el texto realmente dice? Hoy vamos a leer como quien escucha una carta personal por primera vez, como quien recibe un mensaje de alguien que ama y que tiene un mensaje urgente que decirle. Con atención, con concentración, leemos entonces en esta oportunidad Primer Libro de Reyes, capítulo número 5. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay otro entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y ahí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000,
cada mes por turno, viniendo así a estar 1 mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Avanzamos hacia el segmento número 2. Un segmento muy valioso de este estudio donde vamos a escuchar una investigación preparada sobre el capítulo 5 del primer libro de Reyes. Esta investigación no está en la Biblia. Es un material adicional que hemos seleccionado para que usted escuche y amplifique su comprensión. Es una herramienta que le va a servir no solo para este capítulo, sino también para nuestra formación. Yo quiero invitarle a que en los siguientes minutos active su escuchar. No solo escuche, también anote los puntos que resalten las ideas que conecten con lo que usted ya sabe, y especialmente anote aquellas frases o datos que le hagan pensar. Esto se llama enriquecer lo que estoy estudiando. Esas notas que usted tome son suyas y le van a servir cuando prepare las respuestas o repase más adelante. No necesita transcribir todo. No. Necesita capturar lo que le está impactando en lo que vamos a comentar en un momento. Necesita capturar lo que le dé claridad o lo que le ayude a entender mejor el capítulo. En este momento vamos a recibir entonces un complemento del texto que leímos. Preste atención, tome su lápiz y aproveche este recurso que hemos preparado para usted. Recordemos, estimados hermanos, que el rey David había deseado construirle un templo para el Señor en la ciudad de Jerusalén. Pero ese no había sido el propósito de Dios para él. Y acá, a continuación, vamos a ver cómo Salomón daría cumplimiento a esa visión que tuvo David de construirle un templo a Dios. Aquí aparece en escena el rey de Tiro, llamado Hiram. El pasaje nos habla de que él envió algunos siervos hacia Salomón cuando él se convirtió en rey. Recuerde que Salomón recibía delegaciones. Pero aquí hay un contexto importante. El rey de Tiro, Hiram, había sido un buen amigo del rey David. Habían tenido una buena relación. Y obviamente la expectativa de Hiram era poder mantener esa misma relación ahora con Salomón. Cuando Salomón lo recibe, éste le recuerda a la delegación que Hiram y David habían tenido una buena amistad y que su papá no había podido construir el templo para Dios debido a las numerosas batallas que había él librado. Luego, Salomón le cuenta a esa delegación que Dios, a través de Salomón, había concedido paz en la tierra y era el momento de construir el templo por esa paz que se respiraba en la región. Para Salomón, la construcción de este templo era uno de los objetivos del por qué él había llegado a ser rey. Así que, a la luz de este llamado, Salomón le pide a Hiram, a través de esa delegación,
que le suministre trabajadores con el objetivo de cortar los cedros del Líbano y transportarlos desde Tiro hasta Jerusalén. Salomón le dice a esta delegación que él le daría a los siervos de Hiram el pago que él dijera. Cuando Hiram escucha la petición de Salomón, él se siente complacido y considera que esta petición era una señal de que la relación que había disfrutado con David iba a ser mutua también con su hijo Salomón. Así que envió la respuesta a Salomón y Hiram le dice a Salomón que le agrada mucho proporcionarle la madera de cedro y de ciprés, que sus hombres la iban a cortar y la iban a llevar hasta el mar, donde la iban a sacar en balsas y la enviarían flotando hasta el lugar indicado por Salomón. Entonces los hombres de Salomón iban a separar la madera y la iban a conducir hasta el sitio donde sería la edificación. Y a cambio, Salomón iba a suministrar alimentos a la casa de Hiram. Y esto fue un acuerdo, fue un pacto. E Hiram le proporcionó entonces a Salomón toda la madera de ciprés y de cedro que él deseaba. Y a cambio Salomón le iba a suministrar a Hiram más o menos unos 4.400.000 kilos de trigo. Y le iba a suministrar 440.000 litros de aceite de oliva al año. Y esto iba a asegurar una relación duradera, pacífica entre Salomón e Hiram, Israel y Tiro, y ambos hicieron un pacto de paz. Luego el texto nos habla de cómo Salomón hace un decreto. El decreto era una leva de 30,000 hombres. Un decreto es un impuesto, algo que hacen los gobiernos. Por ejemplo, una leva en nuestro contexto sería pagar el impuesto de circulación. Es algo que viene del gobierno. Y así lo trató Salomón. Y ese decreto era 30,000 hombres que fueron reclutados en todo Israel para que ayudaran a la construcción del templo. Solo con este dato, hermano, nos da una idea de la magnitud de este proyecto. Estos obreros eran enviados al Líbano en turnos de 10,000 por mes. Los obreros estaban de esta manera un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y aparece en escena Adoniram, que era el encargado de esa instrucción y de esa leva. Aparte de esos 30,000 hombres que trabajaban en el Líbano, Salomón tenía 70,000 que llevaban las cargas, 80,000 cortadores en el monte, y habían otros 3,300 capataces que supervisaban a los obreros. Estos hombres trasladaban piedras grandes que se utilizarían para edificar los cimientos del templo. Y el capítulo 5 termina diciéndonos que los albañiles cortaban y preparaban la madera para la construcción. Esto, como ustedes pueden ver, como hoy se menciona, era una mega construcción que con la sabiduría de Salomón comenzó a trabajarlo. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido.
Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Ya han escuchado ustedes una idea general de cómo elaboramos el bosquejo, pero lo que ahora nos atañe es el primer paso. Y acá vamos a tomar las escrituras y vamos a descubrir de qué se trata. No se adelante a los detalles que vamos a ir construyendo. Lo primero es averiguar cuál es el tema central. Preguntas como, ¿qué asunto domina la conversación? ¿O qué evento estructura la narrativa? ¿O hay una relación que define el capítulo? Esto es lo que hay que identificar. Para eso echamos mano de las lecturas que hemos hecho, la anterior, pero las anteriores que todo buen estudiante hace, que leer varias veces el capítulo, y de esa manera uno va entendiendo y descubriendo el tema central y uno dice, aquí se está hablando de tal asunto. Así que busquemos las ideas que se repiten a lo largo de todo este capítulo. Esa constante repetición es el énfasis que el autor nos está dando de lo que se está queriendo dar como protagonismo. Y después de haber observado y haber escuchado también el comentario anterior, vamos a anotar en nuestras notas el título, que no es a discreción, por supuesto. No es algo que se defina por lo que usted o yo entendamos. Es el texto bíblico que nos manda. Y a lo largo de todos los 18 versículos que contiene este capítulo 5, vemos que solo hay un énfasis, solo hay una narrativa, solo hay una intención que salta a la vista. Y en este caso es la construcción del templo de Dios por mano de Salomón. De tal manera que solo hay un tema principal a lo largo de los 18 versículos. Lo anota ahí en su bosquejo. Tema principal del primer libro de Reyes, capítulo 5, Salomón prepara la construcción del templo. Salomón prepara la construcción del templo. Eso es lo que los 18 versos nos conducen a lo largo de este capítulo. Y este es el primer paso finalizado. Una vez que ya tenemos la idea clara del tema principal, vamos a pasar a este segundo paso, que es agrupar los versos, los 18 versos en bloques. Este objetivo tiene como tarea dividir el capítulo en secciones, donde el texto trata un mismo asunto, presenta una misma escena. Eso es lo que tenemos que buscar en la división de bloques. Cada bloque debe tener sentido por sí mismo y al mismo tiempo debe de conectar con los demás para formar un todo. Si usted se pregunta por qué hacerlo de esta manera, le explico. El capítulo no fue escrito como una lista de versículos aislados. Los números de versículos son una ayuda posterior para localizar el texto, pero no siempre respetan las pausas naturales del autor.
Cuando identificamos los bloques, vamos a recuperar la estructura original del relato que empezamos a leer. Otra razón es porque nos está obligando a relacionar los bloques. En lugar de memorizar versículo por versículo, vamos a aprender a conectar las ideas. De esa manera, entonces, vamos a transformar nuestro estudio de acumulación de datos a una comprensión integrada. Y pondríamos ahí una tercera razón, que un buen bosquejo con bloques bien definidos se convierte en un mapa que vamos a poder recordar fácilmente. Así que vamos a la Biblia y vamos con sus notas. Ya tenemos nuestro título: Salomón prepara la construcción del templo. 18 versos los vamos a dividir en 6 bloques. Y ya le voy a continuación a que usted no solo apunte, sino que vaya observando. Esto es bien importante. El primer bloque son los primeros 2 versículos. Y es verso 1, verso 2, y a ese bloque le vamos a poner un título, que sería Relación diplomática de Salomón. Relación diplomática de Salomón. En el siguiente paso le voy a justificar por qué lo hicimos así. Ahorita solo hagamos el desmembramiento de los 18 versos en 6 bloques. Seguidamente, el segundo bloque a partir del verso 3 hasta llegar al verso 6. Todos estos 4 versículos le vamos a titular Petición de Salomón. Petición de Salomón. Llevamos 2 bloques. Así inicia nuestra historia, cómo Salomón está preparando para construir el templo, primero con una relación diplomática y luego con una petición. Tercer bloque, del verso 7 al 9, estos 3 versículos le titularemos, anótelo ahí en su bosquejo, Respuesta del rey Hiram. Respuesta del rey Hiram. Muy bien. Llevamos 3 bloques, nos faltan 3. Vamos al cuarto. Del verso 10 al versículo número 12 está nuestro cuarto bloque. 3 versículos más, del 10 al 12. A ese bloque titulémoslo Suministros pactados. Suministros pactados. Vamos al quinto bloque. 2 versos más, 13 y 14. A esos 2 versos le vamos a titular Reclutamiento de trabajadores. Reclutamiento de trabajadores. Muy bien, llevamos entonces 5 bloques. Antes de hacer el último, repasemos. El texto de primer libro de Reyes 5 nos habla cómo Salomón se preparó para construir el templo al Señor. Primero, estableciendo una relación diplomática con alguien. Segundo, Salomón va a hacer una petición a un rey. Tercero, vamos a ver la respuesta de ese rey. Cuarto, van a empezar a entregar los suministros acordados. Quinto, va a existir el reclutamiento de trabajadores. Finalmente, Salomón prepara el templo del verso 15 al final, los 4 versos del 15 al 18, hablándonos sobre la organización de la obra. Ese es el título del verso 15 al 18, que sería el sexto bloque, la organización de la obra. ¿De qué nos habla entonces la preparación de Salomón para construir el templo? Primero, de una relación diplomática. Segundo, de una petición. Tercero, de una respuesta a esta petición. Cuarto, los suministros pactados. Quinto, el reclutamiento de trabajadores. Y sexto, la organización de esa magna obra. Muy bien, es más fácil entender 6 cosas que 18 cosas, y con esto cerramos el segundo paso. Ahora vamos a desarrollar el tercer paso de nuestro bosquejo,
que siempre he dicho es el más importante, porque nos corresponde justificar cada título desde el texto bíblico. Ya tenemos los bloques, ya les asignamos un título que resume de qué se trata cada sección. Ahora, esto es lo importante y crucial: justificar cada título directamente de la Biblia. Los títulos de nuestro bosquejo no deben depender de nuestro criterio personal, sino del texto mismo. No podemos ponerle a un bloque el título que a nosotros se nos haya ocurrido o porque nos pareciera bonito. El título debe surgir de lo que el texto realmente dice, no de lo que nos imaginamos que dice. ¿Por qué? Porque si los títulos vienen de nuestra imaginación, el bosquejo no es bíblico. Va a cambiar según quién lo haga y va a perder la autoridad. Pero si los títulos vienen anclados en versículos específicos, nuestro bosquejo será sólido, 100% bíblico y muy objetivo. Cualquier persona que lea el mismo capítulo podrá comprobar si nuestros títulos corresponden realmente con lo que dice el texto. Y es aquí donde entra esta palabra, justificar. Al lado de cada título de bloque hay que anotar el versículo que sustenta el título. ¿Por qué llamamos a este bloque así? ¿Qué verso del texto dio a luz que le pusiéramos el título que se refiere? Y si es posible, invitamos al estudiante subrayar en su Biblia la palabra o frase clave que justifica el título. De esa manera creamos un puente visible entre nuestro trabajo de observación, de estudio y la escritura. Entonces, recordemos que los títulos de los bloques deben conectar con el título principal del capítulo. Vamos entonces a tomar nuestra Biblia, nuestras notas y seguiremos construyendo esta parte final de nuestro bosquejo para que éste sea bien fundamentado con la Biblia. Armamos 6 bloques. Vamos al primero. Relación diplomática de Salomón, en los primeros 2 versículos. ¿Por qué decimos relación diplomática de Salomón? Primero porque son 2 reyes, el rey de Israel, Salomón, y el rey de Tiro, Hiram. Y escuche lo que dice la primera frase del verso 1, a la par del título del bloque 1, relación diplomática de Salomón, apunte verso 1 y subraye en su Biblia la siguiente frase que le voy a leer. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. ¿Por qué no fue una relación de amistad o relación familiar? Primero, porque eran reyes, ambos. Y segundo, porque era de costumbre, y aquí entra mucho la relación política, que para eso son los embajadores. Los embajadores es como que el rey fuera, pero el rey no fue, nunca habló con Salomón. Sin embargo, esa delegación hace que esa plática que van a sostener sea una plática oficial, una plática diplomática, y por eso es que le anotamos en el bloque 1, relación diplomática de Salomón, versículo número 1, y subraye, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Nota, la justificación no fue algo adrede, fue algo que el texto bíblico nos lo anuncia. Vamos al bloque 2. A este le titulamos petición de Salomón, y eso está registrado del verso número 3 al verso número 6. En el mensaje que le envía Salomón al rey Hiram por sus siervos, primero le habla del padre. El padre sí tenía, es decir, David tenía una
amistad con Hiram. Eran amigos, pero Hiram no era amigo de Salomón. Y él quería tener una relación política. Así que le habla del rey David y de uno de sus deseos, que era construirle a Dios un templo. Y él ahora tiene la obligación como hijo de edificar lo que su papá no edificó. Y el verso 6, que se lo voy a leer y apunte a la par del título del bloque 2, petición de Salomón, verso 6, habla exactamente la petición de Salomón. ¿Cuál fue? Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos salarios que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Aquí la petición hay varias. Primero, que le suministre cedros del Líbano. También manda hacer una petición de labrar madera, es decir, una tarea de diseño que los sidonios eran especialistas en aquel tiempo. Tercero, una relación entre los trabajadores de Salomón con los de él. Y cuarto, él dice, yo le voy a pagar a tus siervos el salario que tú dijeres. Esa es la petición de Salomón. Coincide nuestro título que le dimos al bloque 2 con el texto bíblico. Significa que estamos en la línea del texto. Vamos al tercer bloque. A ese tercer bloque le titulamos Respuesta de Hiram. Como hay una petición, ahora va a responder Hiram. Y esto está registrado en el verso 7 al 9. Y a la par del título del bloque 3, Respuesta de Hiram, puede usted anotar el verso 7. Ahí está la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Dice el verso 7, cuando el rey Hiram oyó las palabras de Salomón, aquí viene la respuesta. Dice, se alegró en gran manera. Lo que le pidió Salomón al rey le causó alegría. Y aquí viene, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue una alabanza a Dios. Qué interesante respuesta. Un rey que no tenía vínculos con Dios, bendice el nombre de Dios por la petición. Claro, ahí va intrínseco y vemos el verso 8 y 9 que él aprueba y le dice un sí categórico a lo que Salomón le estaba pidiendo. Pero esa bendición y esa alegría es señal que él le agradó la petición. Entonces, una vez más, vemos ahí la conexión y relación bien profunda entre nuestro título del bloque asignado, en este caso el 3, con el texto bíblico. Prosigamos. Bloque 4. A este le titulamos Suministros pactados. Y hay 3 versos que hay que observar, el 10, el 11 y el 12. Y acá el verso 10 y el verso 11 son los versos que nos dan mayor relación a los suministros pactados. Debe de anotar a la par de suministros pactados, verso 10, verso 11, y si usted desea, subráyelo en su Biblia. Se lo leo. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro, maderas de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20,000 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Muy bien, aquí hay que aclarar por qué pusimos suministros pactados, porque un pacto no es de uno, es de 2. Primero dio Hiram y después respondió Salomón. Por eso es que acá tenemos que observar, estimado hermano,
que un pacto se desarrolla entre dos y vemos ahí cómo ambos cumplieron su convenio. Lo que hay que aclarar acá para mayor comprensión es esa frase 20,000 coros de trigo y 20 coros de aceite. Si vamos al punto literal, no está hablando de cantantes. Veamos el verso 11 en una versión más contemporánea. Salomón le pagó a Hiram 5 millones de kilos de trigo y 400,000 litros de aceite. Eso es lo que pagó, y esos son los coros, que son medidas bíblicas en aquel entonces. Muy bien. Observe entonces cómo el título que le dimos a este cuarto bloque tiene una gran relación con el texto, y eso es válido y bíblico. Vayamos al penúltimo, al quinto bloque. Son 2 versos, el 13 y 14, le titulamos Reclutamiento de trabajadores. Y el versículo 13 es clave. Apunte allí a la par de reclutamiento de trabajadores, verso 13, y subráyelo en su Biblia. Se lo leo en la versión 60. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Aquí vamos a hacer otra vez el ejercicio de las versiones contemporáneas. Por ejemplo, en el verso 13 en la NTV dice: luego el rey Salomón impuso a 30,000 trabajadores de todo Israel. Por eso un leva es un impuesto, es una obligación. Luego en la versión, déjeme utilizar la versión viva, dice: Salomón reclutó. Pareciera ser que imponer es esclavizarlos. No, es reclutar a 30,000 trabajadores. Pero no es un asunto de quién quiere. Vea o escuche la versión Dios habla hoy. Entonces el rey Salomón decretó una leva de trabajo obligatorio. En lo que le explicaba, que una leva es un impuesto, es algo que usted lo hace sí o sí si quiere. Muy bien, vemos una vez más esa conexión con el texto bíblico, significa que la observación fue hecha. Finalmente, el último bloque, el bloque número 6, es el bloque del 15 al final. A este le titulamos Organización de la obra. Esa obra tuvo que tener una gran logística. ¿Cuál fue el éxito de esa obra? La organización. ¿Dónde lo justifico? Pues el texto bíblico me dice, apunte usted allí en su bosquejo, organización de la obra, que ya lo tiene apuntado. Ahora solo compleméntelo con el verso 16, solo B16. Y yo se lo leo, y si usted quiere, subráyelo en su Biblia. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Déjeme leer el verso 16, el verso 15 también. Salomón tenía además 70,000 cargadores y 80,000 canteros en la montaña. Esos son los trabajadores. Pero el 16 dice, sin contar los 3,300 capataces que tenía en la obra para dirigir a los trabajadores. La versión Dios habla hoy así lo narra. Esta otra versión, veámosla. Dice, verso, Salomón tenía 70,000 acarreadores, 80,000 canteros, sin contar los 3,300 capataces. También habla de capataces. ¿Qué es un capataz? Un líder. ¿Qué es un capataz? Un organizador que dirige a trabajadores. Como ven, estimados hermanos, una vez más, nuestro título coincide
con el texto bíblico. Qué importante es este ejercicio que hicimos. Como ustedes ven, no lo hicimos adrede, sino leímos la Biblia, escuchamos, anotamos y entendemos, y ahora solo verificamos en nuestro bosquejo. Finalizamos el tercer paso. Hay un último, el cual le invito a participar a continuación. Estimados hermanos que participaron de la elaboración de este bosquejo, nos hace falta un paso y se los voy a explicar de la mejor manera. El paso es una conclusión. Sin la conclusión, ese bosquejo solo es información. Pero el estudio no debe de ser informativo, sino debe de ser formativo. Así que le voy a dar 3 razones por las cuales hay que sacar una conclusión en cada bosquejo. Primero, porque la Biblia no fue escrita solo para ser estudiada, sino para ser obedecida. El bosquejo a usted le ayuda a entender, pero la conclusión es su respuesta a lo que usted ha entendido. Si terminó su estudio sin una aplicación personal, significa que ha dejado el trabajo a medias. Entonces hay que concluirlo con una aplicación espiritual. Y aquí entra la segunda razón. El Espíritu Santo nos ilumina igual a todos en el mismo texto y su conclusión es única. La mía es única. Va a ser diferente porque el Espíritu Santo nos habla de manera distinta a cada uno de nosotros. Así que la Escritura es un pozo inagotable de enseñanzas y siempre hay algo nuevo que el Espíritu Santo nos escucha. Finalmente, esa conclusión hay que trasladarla en una frase corta en nuestro bosquejo. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted va a recordar. Cuando usted repase su bosquejo, muy probablemente no va a recordar toda la estructura, sino va a recordar su lección, su conclusión. Así que no se salte este paso, no lo considere como opcional y le voy a dar 1 minuto porque es una frase cortísima para que usted responda a esta pregunta. De estos 6 bloques, ¿qué lección aprende usted? El tiempo comienza ahora. El rollo del libro. Como siempre, antes de compartir nuestra conclusión, si usted quiere recibir este bosquejo que la producción del rollo del libro ha elaborado, escríbanos y con gusto se lo enviamos en un archivo para que usted lo descargue. Y también el link para que usted vuelva a escuchar este estudio. Nuestra conclusión son 4 palabras. Sabiduría en la práctica. Esa es nuestra conclusión. Y se lo explico. Porque este capítulo comienza a hablarnos sobre la preparación de algo que tiene que ver con construir un edificio. Es algo práctico. Pero ahí Dios dio sabiduría a Salomón y por eso los 6 bloques
que preparamos nos habla de cómo esa sabiduría fue impregnada para poder realizar este proyecto. También Dios le interesa que usted y yo en nuestros asuntos prácticos tengamos éxito. Para eso está la sabiduría. Con esto entonces cerramos nuestro bosquejo del primer libro de Reyes, capítulo número 5. Antes del cierre, queremos decirle: estamos finalizando y queremos invitarle a que guarde bien sus notas, no las deje olvidadas. Un bosquejo bien hecho es una inversión que va a rendir frutos cuando usted lo repase, cuando usted lo enseñe o cuando usted necesite una palabra de Dios en un momento específico. Esto no termina acá, hermanos. Les invitamos cordialmente al siguiente rollo del libro, donde continuaremos avanzando en nuestro estudio del primer libro de Reyes. Cada capítulo es una nueva oportunidad de descubrir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que le invitamos a que por hoy guarde su herramienta, pero sáquela más tarde, repásela y deje cada momento sorprenderse por la riqueza de su palabra. El próximo rollo del libro nos espera acá en Radio Vea. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.